Y ahora, profe Nelson Aguilar, vamos a hablar de política internacional, particularmente lo que pasa en Siria. ¿Qué Sí, pasó? sí, particularmente lo que está pasando en Siria, en este caso puntual, hay una guerra civil que culminó con el desplazamiento del principal referente político, en este caso puntual, que tenía el país sirio, que es Al-Assad, ¿sí? Se refugió, como mencionaste hace unos momentos, en Rusia. Pero hay una situación muy puntual que quizás es importante señalarla y quizás a nosotros también nos brinda cierta claridad para tratar este tema, ¿no? Porque las cuestiones de Medio Oriente tienen una complejidad bastante profunda que nosotros a ojos occidentales quizás no la vamos a poder comprender en su totalidad, pero sí tenemos que tener algunas herramientas como para poder tratar de ahondar en la comprensión de todo lo que está pasando acá. Claramente nosotros tenemos que pensar el Medio Oriente tratando de evitar estas cuestiones de delimitaciones territoriales o divisiones político-administrativas como las conocemos nosotros tradicionalmente, ¿no? Ujú. ¿Por qué nosotros tenemos que señalar esto? Porque las cuestiones vinculadas a la cultura y a la religión trascienden las fronteras, claramente. Entonces no podemos encasillar o no podemos tratar de encerrar una religión dentro de un país, una cultura dentro de un país, y tampoco podemos nosotros tratar de comprender las lógicas de ocupación del espacio de las diferentes sociedades ceñidas a una división político-administrativa. Y ahí es donde empieza la complejidad de todo lo que está pasando en Siria. Nosotros tenemos que primero dar cuenta de que Siria era parte de un imperio más grande que finalizó, que tuvo su desintegración en la Primera Guerra Mundial. Siria nace como un estado creado por las principales potencias de ese momento, que eran Francia e Inglaterra, a través de un tratado entre los diplomáticos de estos dos países. Llegamos a la división puntualmente de diferentes países de Medio Oriente. Entonces Siria nace como una creación occidental propiamente dicha, en donde los intereses particulares de las potencias, en este caso Gran Bretaña y Francia, primaron dentro de la región. También lo podemos señalar con el canal de Suez, también lo podemos señalar luego en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y la creación del Estado de Israel. Y así podemos seguir señalando hasta el día de hoy, en donde podemos observar cómo las culturas occidentales tratan de alguna manera, guiar los destinos de estos países que no tienen la misma lógica de funcionamiento que nosotros. Son territorios muy amplios, son territorios muy dispersos. La población en sí no tiene ese anclaje a ciudades portuarias, sino que están quizás más adentradas al territorio, recordando de que hay una masa territorial muy importante que viene a ser Oriente Medio y después se transforma en Asia, y donde claramente hay muchas poblaciones y sociedades que tienen otras formas o otras maneras de existir. Y ahí es donde nosotros tenemos, por ejemplo, esta situación que hasta el día de hoy la acarreamos, ¿no? Porque si nosotros vemos que un país se crea a partir de un interés particular foráneo, obviamente vamos a tener problemas al interior, porque va a haber culturas, va a haber cuestiones religiosas, ideológicas también, que empiezan a chocar dentro del territorio. Y eso es algo que se ha ido acarreando desde la desintegración del Imperio Otomano en 1922 aproximadamente. Bien, te interrumpo 2 segundos para que Sí, nos ubiquemos geográficamente. Tengo un mapa acá. sí, Entonces, sí, Siria limita con Turquía, sí, con Irak, con Jordania sí. y con Libia también. Con Israel, sí, 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 Ajá. sí. Entonces tenemos ahí como un espacio territorial bastante eh, complejo, que también es disputado por diferentes potencias, ¿no? Porque te da el paso a lo que es Asia, ¿sí? Una de las principales, quizás, o tradicionalmente, rutas comerciales también que se empleaban desde Occidente a Asia. Y también es donde están forzándose las tensiones entre los países que podríamos decir potencia a nivel mundial hoy, que es Estados Unidos y Rusia, ¿no? Cada uno tiene sus bases muy cercanas a esta región, y en donde los recursos hidrocarburíferos proliferan, ¿sí? Son Ujú. los que también vienen a dinamizar la economía de la región, y también son los que generan un interés puntual
de las principales potencias. También está del otro lado Irán, ¿sí? También está China, del lado más de Asia, que también están influyendo directa o indirectamente en lo que sucede a nivel político dentro de Siria. No es Siria solamente el único país que está en conflicto en la región, ¿no? Claro. Por eso es que nosotros podemos ver una región muy conflictiva también, porque, como te venía señalando, hay muchos intereses dentro de la región, y esos intereses, de alguna manera, funcionan como legitimadores de ciertos grupos que hasta incluso proveen armas, y otros grupos que de alguna manera tienen legitimidad popular, que tratan de imponerse a través de la voz del pueblo. Ponerle caso puntual, lo podemos observar con Palestina e Israel, ¿no? Un pueblo subsumido ante las potencias dominantes, que obviamente ponen recursos, incentiva también el desarrollo de nuevas armas, nuevas tácticas militares, que después son trasladadas a otros espacios. Y en Siria pasa esto entonces, con la caída del presidente Al-Assad. Con la caída del presidente Al-Assad podríamos decir, se cierra también un proceso o una etapa dentro de lo que es la historia del Medio Oriente, en esta zona puntual de los Altos del Golán y de la parte de Siria, en donde todo comienza o podemos decir que empieza a resurgir esta idea de un poco de libertad, de igualdad, con la primavera de los pueblos árabes en la década del 2010, ¿no? No sé si quizás lo recordamos un poco. Tenía que ver con gobiernos dictatoriales, autoritarios, que trataban de llevar adelante políticas represivas sobre diferentes grupos sociales, que tenían sobre todo esta iniciativa de reconocimiento de derechos humanos, reconocimiento de derechos laborales, ciertas garantías constitucionales también, y ahí es donde todos estos presidentes o dictadores que había en la región empiezan también a accionar fuertemente con las herramientas del Estado sobre las poblaciones civiles. Y este caso puntual es lo que sucede, ¿no?, con Al-Assad, que en una primera instancia, cuando llegó a la presidencia de Siria, allá por el año 2000, viene con una trayectoria, o viene heredando el gobierno de su padre. Claro. Que su padre había llegado al gobierno en 1970. O sea que tenemos una familia dentro de este país que va dirigiendo o va comandando los destinos políticos y administrativos en este caso de Siria. Tengo entendido que Al-Assad vuelve a su país de origen, estaba estudiando afuera, fue médico, y muere el hermano, entonces él tiene que volver para empezar a instruirse políticamente, porque bueno, era el que tenía que asumir, digamos, el mando político cuando su padre falleciera, y ahí es cuando se mete, cuando incursiona, digamos, en la formación militar, y al fin y al cabo termina muriendo su padre, asume él, y fue revalidado en las urnas 2 veces con el 90 y pico %. Sí, tal cual. Este es como bastante interesante también para señalarlo, que si bien llega al poder a través de una dinastía familiar, podríamos señalarlo, cuando asume, porque en realidad por línea genealógica no le correspondía sino al hermano, como vos señalaste, los destinos de la vida llevan a que él asuma la presidencia en cuenta de su fallecido padre, y revalida su legitimidad, y el pueblo lo apoya con casi un 100% de los votos, ¿no? De hecho, tuvieron que hacer una adenda a la Constitución porque la Constitución de Siria estipulaba que con 40 años recién podía, como requisito, asumir, y él tenía 34, entonces hicieron una adenda para que pueda asumir. Claro, y ahí es donde también entra a jugar otra cuestión, ¿no? Porque recordando de que en el año, cuando él asume como presidente en el año 2000, bajo legitimidad popular, a los años ya tenemos las invasiones a Irak, a Irán, a Afganistán, claro, todas estas cuestiones que también empiezan a influir dentro de la región. Durante esos primeros años de su gobierno, su primera década quizás lo podemos señalar, gozó de un beneplácito de la población. ¿Por qué? Porque había llevado adelante una política totalmente contraria a la de su padre, que era flexibilizar un poco la represión, ¿sí? Había dado más espacio a la opinión pública, había dado más espacio a que las expresiones culturales y populares se desarrollen dentro del país. Cosa que se vio interrumpida con la primavera de los pueblos árabes, en donde también el poder, ¿sí?, local o regional vio como esta situación quizás se podía
ir un poco de la mano en el sentido de que podían la sociedad, a través del voto popular y de las luchas sociales, llegar a terminar con diferentes dinastías políticas que habían en la región, ¿no? Claramente se terminaron con algunas en Egipto, en Túnez, ¿sí? Pero hay otros países quizás más conservadores que trataron de, a través de la represión, mantener sus privilegios, y en este caso puntual, cambió la política de Al-Assad, llevando a la represión nuevamente como forma de manejar el gobierno. Y ahí es donde empieza esta tensión entre diferentes grupos que empiezan a tratar de ser opositores al gobierno, ¿no? Empiezan los kurdos, ¿sí? El Kurdistán, empiezan a ejercer también fuerza, empiezan a desarrollar diferentes tipos de alianzas con grupos extremistas también, que proveen armas, que empiezan a proveer diferentes estrategias de alguna manera de revolución o de revuelta, y ahí es donde empieza a tensarse más la situación, que termina en el día de hoy con una guerra civil que llevaba varios años, claramente desde el año 2011-2012 hasta el día de hoy. En el día puntual de ayer se llevó adelante a través de diferentes estrategias la deposición de Al-Assad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a marcar esta salida de su poder? Claramente va a haber un vacío político dentro de la región, que claramente va a ser rápidamente ocupado por algún interés foráneo que va a empezar a ejercer presión sobre este país, sobre todo para empezar a, si nosotros lo vemos desde Occidente, empezar a acercar todavía mucho más la cuestión del Estado de Rusia, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta de que se ha recrudecido un poco la guerra ruso-ucraniana, ¿sí? Ha empezado a desarrollarse otra etapa dentro de lo que es este conflicto internacional, y nosotros estamos viendo cómo esta presión también que se está ejerciendo en la región influye en lo que son las políticas de los bloques económicos, ¿no? La OTAN claramente va a empezar a desarrollar otra estrategia tratando de hacer un enclave dentro de esa región, de esa parte, ¿sí? De Medio Oriente. Rusia también, porque tiene de su lado todo lo que es el Medio Oriente y todo el Asia Menor, que también va a empezar a desarrollar otros tipos de estrategias para tratar de contener el avance occidental o estadounidense, que lo podemos señalar en este caso puntual, ¿no? Es interesante la cuestión de Medio Oriente, es interesante analizarla, estudiarla, comprender que no solamente son conflictos políticos que tienen que ver con el poder real o el poder del Estado, sino que también hay mucho detrás de la cuestión religiosa, de la cuestión cultural, sobre todo, que influye fuertemente en lo que son la organización de la sociedad en general. Tienen otras formas de organizarse, tienen otras formas de ver el mundo, tienen otras formas de ver las relaciones sociales, y claramente esas maneras de ver el mundo chocan con las formas que tiene Occidente de analizar el espacio, de analizar la relación que tiene el ser humano con el medio ambiente, sobre todo con lo que tiene que ver con los recursos económicos, ¿no? Que a la larga y a la corta quizás se van a disputar las principales potencias. Mencionaste, Nelson, el tema de los hidrocarburos, las reservas que hay en toda esta región y la disputa geopolítica, si se quiere, que hay entre Rusia por un lado, digamos, y los Estados Unidos y la Unión Europea por el otro. Leí por ahí en algunos medios internacionales que tal vez una de las hipótesis, si se quiere, digamos, que se esconde detrás de todo este conflicto en Siria, tiene que ver con las intenciones de crear un gasoducto que lleve gas desde Qatar hasta Turquía y por lo tanto, digamos, llegar hasta Europa, con lo cual tenés que atravesar todo el territorio sirio. Y eso sería una alternativa al gas que actualmente les provee Rusia. Claro, porque también cuando comenzó la guerra ruso-ucraniana se cortó el suministro de Rusia a Alemania. No sé si recuerdan que fue algo señalado como una catástrofe, porque justo se venía el invierno en Europa, claro. Iba a ser un invierno muy crudo, muy duro, y que iba a afectar a gran parte de la población de Europa.
es importante eso lo que vos señalás, ¿no? Esta cuestión de los hidrocarburos y cómo todas estas empresas transnacionales que empiezan a articularse detrás tienen como objetivo claramente vaciar de soberanía, ¿sí?, sobre los principales recursos económicos del país, a Siria en este caso puntual, ¿no? Hay varias cuestiones que empiezan a jugar o a ponerse en el panorama, ¿no? Zelensky también empezó a señalar de que el desvío de tropas rusas de Ucrania hacia Siria pudo generar la caída de Al-Assad. Entonces como que empiezan a desarrollarse diferentes estrategias o diferentes como nociones de este conflicto que empiezan a articularse, sobre todo para tratar de explicar este suceso que está teniendo en vilo no solamente a Medio Oriente, sino a gran parte de Europa, que es el principal territorio que es influido, y nosotros, bueno, que estamos lejos, pero que tratamos de comprender esta situación que quizás a la larga no nos termina influyendo, ¿no? Ahora que hicimos este raconto de quién es, bueno, sigue vivo, digamos, quién es Al-Assad, cómo llega al poder, cómo se mantuvo en el poder, pese a los vaivenes que ha habido en la historia, ¿quiénes son los que lo derrocan, definitivamente? ¿Quiénes toman el poder? Se llaman rebeldes. Sí, ahora. Hassan Abdul Ghani es el comandante de los insurgentes y él había publicado en sus redes sociales de que la oposición, sí, al régimen de Al-Assad había terminado de rodear Damasco, la capital, y que a través de este cercamiento ya había dado parte o había iniciado la etapa final de su plan de recuperar la soberanía de Siria mediante esta estrategia no sé si de guerra, pero sí de insurgentes, ¿sí?, que empezaron a desarrollar. Y hay también otra cuestión importante, ¿no? Porque estos insurgentes aglutinados bajo la sigla del HTS, ¿sí?, tenían relación con Al-Qaeda, tenían relaciones con diferentes organismos, con diferentes fuerzas en la región, y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a ver cómo quién está detrás de Al-Qaeda, quién está detrás de estos grupos paramilitares, quién están proveyendo armas, quién está proveyendo recursos a estos tipos de grupos armados que de alguna u otra manera empiezan a generar inestabilidad en la zona, ¿no? Y ahí es donde los extremismos pueden llegar a ser complejos, pueden llevar a situaciones trágicas, ¿no? Como también está pasando en Israel. O sea, tengo entendido que el tipo que de nombre raro que acabas de mencionar, que es el líder de la oposición, digamos, que al fin y al cabo toma el poder ahora, tenía un pedido de captura, ¿o no? Internacional. Sí. Creo que ofrecían como $10 millones por si caía, y ahora termina siendo termina dando entrevistas hasta la CNN, a todos los medios internacionales ahora, digamos, ¿viste? O sea, él era un afín ideológico al grupo terrorista Al-Qaeda. Él tenía relaciones, tenía vinculaciones, ¿no? Porque también en la zona, al estar tan dinamizada por los conflictos, los diferentes grupos extremistas o paramilitares tienen vinculaciones claramente, porque también tienen cierta manera de organizarse y organizar la criminalidad transnacional puntualmente, que también es la que le brinda los recursos propios para la obtención de todo este tipo de armamento, de drogas, de materiales, y para llevar adelante una logística que es una logística importante, ¿no? Derrocar un gobierno no es algo que lo podría hacer cualquier organización paramilitar, ¿no? Tiene que tener unos recursos, tiene que tener un respaldo por atrás, y claramente hay alguna potencia o algún estado, ¿sí?, con un recurso importante que puede llegar a estar influyendo en esta cuestión. Quizás para cerrar, Estados Unidos aproxima a su nuevo presidente Donald Trump a partir del 1 de enero, ¿no? ¿Qué posición irá a tomar Estados Unidos con este nuevo presidente con respecto a la situación de Siria? Teniendo en cuenta de que una de las principales políticas de Estado estadounidense tiene que ver con la invasión, el envío de tropas a otros territorios, y es algo que lo toman ellos como política de Estado, ¿no? Es algo
que todo o casi todos los gobiernos de Estados Unidos lo han llevado adelante, y ahí es donde también dinamizan su economía y dinamizan o salvan las crisis que atraviesan constantemente, ¿no? Leí una nota de Román Lechman, que escribe de política internacional en el diario Infobae, que decía que no hay una postura unificada, homogénea, si se quiere, entre el presidente saliente Joe Biden y Donald Trump, que asume en enero. Como que Biden es un poco más proclive, digamos, a intrometerse en la política de los otros países, como que Trump dijo, loco, acá no nos metamos mucho, dejemos que son conflictos foráneos, digamos, no nos tenemos que meter tanto. Amén de que, bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho, vos podés decir muchas cosas y después cuando asumís, al fin y al cabo, digamos, la real política te lleva a determinadas cuestiones. Pero sí tenía entendido como que Trump prefiere no meterse muy mucho, digamos, en el tema, a contrapelo de lo que sí está haciendo el actual presidente de Estados Unidos. ¿Cómo la ves vos? Sí, yo creo que también va a depender mucho del contexto internacional, ¿no? Porque hay muchos frentes que se le están abriendo a Estados Unidos en materia bélica, ¿no? Porque también está apoyando mediante la OTAN a Ucrania para hacerle un contrapeso a Rusia, claramente en su avance sobre economías europeas y sudamericanas sobre todo. Bueno, ahí Trump dijo, ni un peso más, digamos, Elon Musk le dijo, ni un peso más a Ucrania. Claro, y porque también es un esfuerzo que hace la economía estadounidense por sobrellevar adelante una guerra que quizás en este punto no le está siendo redituable como en otros conflictos bélicos, ¿no? Recordando la Segunda Guerra Mundial, invasión a Irán, Afganistán, la guerra de Vietnam también. Ahí es donde nosotros también quizás podemos señalarlo, en un mundo que hoy en día está orientado en 3 potencias mundiales, no en 2, ya no es un mundo bipolar, sino que ahora es un mundo multipolar con la preeminencia sobre todo de los bloques regionales, ¿no? Porque la OTAN es un bloque regional, el Mercosur también, pero tienen diferentes objetivos, y ahí es donde los países ya entendieron, o las principales potencias entendieron, de que solas ya no pueden llevar adelante una dominación total de la economía global, sino que la tienen que hacer a través del acuerdo con otras potencias, ¿no? Y ahí es donde los bloques regionales fuertemente empiezan a aparecer, ¿sí? Y donde también se empiezan a tratar de desarrollar enclaves puntuales que interrumpan el avance de otros países. Claramente el Medio Oriente es una región disputada por Occidente y por las potencias aglutinadas bajo Rusia y China, ¿sí? Claro. Entonces nosotros ahí como que nos podemos ir viendo, podemos ir analizando por dónde van los intereses particulares de cada uno. Claro, como que por ahí Donald Trump dice, mira, me interesa más contrarrestar el avance económico que está teniendo China que pelearme con Putin en Rusia, digamos. Entonces como que tratás de apaciguar con uno para que sea más efectiva, si se quiere, digamos, tu pelea con el otro, con China particularmente. Claro, yo la verdad no tengo recuerdo de que Estados Unidos haya llevado simultáneamente 2 conflictos bélicos mundiales o haya apoyado, en este caso puntual, por ejemplo, la guerra con Ucrania, y que ahora se involucre en lo que es la cuestión de Medio Oriente con Siria, sabiendo de que también apoya fuertemente a Israel y es un socio tradicional ya de este país, que también le consume ciertamente recursos no solamente económicos y políticos, sino también diplomáticos, porque tiene que estar siempre tratando de respaldar las diferentes decisiones que tome Netanyahu, en este caso puntual, al margen de que tenga un presidente que no es tan afín a defender esta causa de Israel, como lo podemos haber señalado a Biden, ¿no? Donald Trump quizás tiene otra mirada, tiene una postura quizás más de América, ¿sí? De centrarse en los asuntos americanos. Ya lo pudimos ver en su anterior presidencia, cuando trató de estrechar lazos con Argentina a través del gobierno de Macri, y ahora puntualmente lo trata de llevar adelante mediante el gobierno de Javier Milei, ¿no? Claramente aislado, porque no tiene dentro de la región otros presidentes que le pueden ser de anclaje, como en el caso puntual era Bolsonaro, o podrían haber sido
otros en la región de Sudamérica, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, habrá que esperar entonces que asuma Donald Trump en el 2025 y ver cómo se reacomoda este tablero geopolítico a la sazón del conflicto en Siria y que se va diseminando por todo el Oriente Medio.